Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarte durante los próximos minutos con un tema que nos apasiona, que es Montessori, que es la identidad que nos hace a todos parte de esta gran comunidad, la comunidad de personas que hemos aceptado que la vida tiene este sabor diferente cuando nos acercamos unos a otros y lo vemos desde los lentes de la doctora María Montessori. Estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí. Miri, ¿cómo estás? Así es, bienvenidos. Pues yo muy bien aquí, muy feliz de estar compartiendo contigo otro capítulo de nuestra segunda temporada. Así es, así es. Y pues muy feliz porque tenemos una súper invitada hoy también. Así es, sí vamos a presentarlas, pero no primero, no sin antes más bien, primero presentarles este pequeño corto que les compartimos siempre para platicarles un poquito de qué va este proyecto La Torre Rosa. Vamos a escucharlo y continuamos con el programa. Yo soy Montessori. 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 Bienvenidos al podcast Identidad Montessori. Un espacio para recordar, descubrir compartir e investigar. Acompaña a Miri y a Roberto, que junto a sus invitados buscarán las razones por las que Montessori ha marcado tantas vidas. Y bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro podcast Identidad Montessori. Y pues el día de hoy, como les dije anteriormente, tenemos una súper invitada. Alguien que vuelve a compartir el espacio con nosotros. Sí. Y bueno, ella es nuestra queridísima Jackie Lane. Bienvenida, Jackie. Gracias, Miri. Qué linda. Hola, José Roberto, Miri. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, gracias, muy contenta de estar por aquí con ustedes. Pues sí, Jackie. ¿Qué crees, Jackie? Siempre nuestros invitados sufren porque pues solamente tienen oportunidad de preguntar o más bien de decir por un solo material. Y pues esta ocasión, como ya es tu segunda vez aquí, vas a tener chance de decirnos cuál es tu otro segundo material favorito. Ay, Miri, aunque sea la segunda vez, sigue siendo difícil. No deja de ser difícil, claro. No es como en el examen que ya me habían hecho esa pregunta. Sigue siendo difícil, pero está bien. Esta vez, y dado el tema que vamos a platicar, me voy por los experimentos y cartelones de geografía. ¡Wow! Ok. Esos son los primeros. Los primeros que alguien vota. Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y por qué eliges este material? Porque da una visión muy, muy completa, muy, muy bonita de cómo funciona nuestro planeta. Entonces vas viendo desde cómo se forma la Tierra, el tiempo de los volcanes, cómo se enfrían las moléculas calientes, frías, etcétera, y partes de ahí para ver aspectos como la rotación de la Tierra, y eso te lleva día y noche, la traslación y las estaciones del año, y luego el trabajo del agua, las corrientes marinas, el viento, la erosión, o sea, todo. De ahí al final llegas a lo que son son 60 cartelones, así que me estoy brincando muchísimas cosas, pero al final llegas a cómo vive cómo el clima y la vegetación, como todos estos elementos, ¿no? Y te van determinando un clima y una vegetación en la Tierra, y luego cómo los humanos conviven en esta tierra y cómo satisfacen sus necesidades fundamentales según el lugar en el que viven. No es lo mismo alguien que vive en los trópicos, alguien que vive en el Ártico, ¿no? Pero todo eso tiene que ver desde el principio, con las estaciones, con las corrientes marinas, con cómo se forman los vientos, etcétera. Entonces es una maravilla. Claro. Oye, Jackie, en estos carteles, bueno, igual y me puedo estar equivocando, ¿es en el que hay uno con unos angelitos que tienen cubetas? Exactamente, esos, Miri, ese es el tercer cartelón, ajá. Sí, okay. Y es que además algunos de esos cartelones son utilizados para diversas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, el Dios sin manos, que es donde nosotros lo vimos. Sí, exactamente.
Ajá. Ok. Mira, si se acuerdan. Muy Sí, bien. sí. Ya Y es sí, que- pero nos acordamos porque tiene poquito que lo grabamos. Ah, No, y yo, ok, yo sí. tengo una pregunta muy específica en ese sentido. Todos ver. estos cartelones, por ejemplo, el de de Los Ángeles que suben y bajan fuego y Y hielo, hielo, ajá. todos esos tienen dibujos. Sí. ¿Esos dibujos los hace la doctora María Montessori? Muchos sí, pero ella lo que hizo también fue rodearse de un equipo de personas, trabajaban pues varias personas juntas, para Ajá. empezar Mario. Ya Sí. todo lo que es el trabajo de taller Montessori, ya no fue solo María Montessori, sino que estuvo todo el tiempo con Mario. Con Mario, claro. Luego lo siguieron desarrollando, de hecho Mario lo dejó escrito así en uno de sus libros, que se iba a seguir desarrollando a través del curso del Centro Internacional de Estudios Montessori en Montessori, Bérgamo, claro. Italia. Ajá. Ok. Entonces, donde tuve la fortuna de estudiar y conocer, mi maestro era Camilo Grazzini, quien trabajó de mano derecha de Mario Montessori. Claro. Guau, Por Jackie. eso ahí te platican muchas historias que normalmente no están en todos los cursos. Tú sabes de dónde viene, por qué, cómo lo desarrollaron y te cuentan si estaban en el garage de su casa, ¿no? Claro. Haciendo qué cosas. Es súper interesante. Entonces, de ahí vienen muchas de estas, las ilustraciones, la historia de la línea de la vida, por ejemplo, ya es de Mario. Claro. Wow. Ajá. Jackie, yo ya te voy a quedar aquí, no sé cómo decir, Comprometida. te voy a comprometer Ok. Sí, esas que historias. un día nos tienes que venir a platicar todas estas cosas secretas que Claro. los terrenales de Montessori no conocemos. Oh, los chismes. Sí, Ok, claro. claro que sí. Es que Sí. además, te voy a decir por qué hago esa pregunta. Hace Ajá. poquito, justamente cuando empecé, queríamos hacer una animación alrededor de la presentación del Gran Río. Ok. Entonces, desde luego yo veía las imágenes y debo confesar, como diseñador, dije, igual y se pueden mejorar tantito, ¿no? Ajá, Hacerle claro. un poquito más 3D o algo así. Y de repente alguien me dijo, es que esas imágenes vienen justamente de María Montessori, o sea, son de la época y de la gente que empezó a desarrollar estos cartelones. Entonces dije, en este momento dejo de pensar cualquier cosa y respeto completamente esos diseños, ¿no? Porque para nosotros es importante pensar que estos primeros pioneros del pensamiento de María Montessori los hicieron. Claro, así es. Y llegas a un punto súper interesante porque esto se presta a discusión, no tienes una idea. Claro. En cada curso de guías, en los centros de entrenamiento, cada vez que uno da el curso es así de que, oye, ¿y si mejoramos? ¿Y si Claro. cambiamos? ¿Y si esta clasificación ya no es la más reciente, la última que sacaron los biólogos, ¿no? El año pasado. Ajá. Cuando empiezas a tratar de hacer eso, te empiezas a complicar. Ajá. Claro. Porque resulta que además no existe una sola clasificación, por ejemplo, si hablamos de biología, de botánica, ¿no? Claro. Pero lo muy importante a mantener en mente es que estos cartelones y estos materiales, y ahí es donde a lo mejor pues no sé, se entiende un poquito más este concepto de no cambiar los materiales. Nuestros materiales son un punto de partida, no de llegada. Claro, claro. Entonces, si mi objetivo es que el niño aprenda y recite la clasificación de los vertebrados e invertebrados, entonces yo necesito la última clasificación, ¿no? Claro. Sí. Ajá, porque quiero que me la ponga en el examen y la ponga bien. Pero si para mí es un punto de partida, para que el niño descubra que hay todo un mundo y que los animales se pueden clasificar y que hay diferentes maneras y criterios, ¿no? Y que luego él descubra que hay nuevas clasificaciones, que esta no es la verdad absoluta, ajá. Claro. Eso es para nosotros más importante. Claro. Y dices un punto importantísimo que además no puedo pensar una mejor forma de introducir el tema por el cual estamos muy agradecidos que estés con nosotros. Sí, Jackie. Hay todo un mundo allá afuera que tiene este microcosmos en el ambiente y que nos proyecta una educación cósmica. Debemos confesar, Miri y yo, bueno, a nombre de Miri, que aún nos quedan muchos huecos en esto de entender qué es la educación cósmica y
cómo la empieza a pensar María Montessori en cada uno de los materiales. Piensa que somos papás que no sabemos absolutamente nada y que llegamos a Quetzali y de repente escuchamos en algún lado eso de educación cósmica y nos tienes que explicar con... Oye, como el libro de Cósmica para Dummies. Sí, educación cósmica para dummies. Por favor, ¿qué es esto de la educación cósmica? Ok, bueno, esa es una pregunta muy complicada y de hecho para los papás, a veces cuando mandamos así el título de la plática, ¿no? Educación cósmica, y pensamos en los papás nuevos y decimos, ay, no se vayan a asustar porque puede ser que piensen, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde nos metimos? Astronautas para mis hijos. Ajá, algunos tal vez piensan en contenidos y piensan, bueno, les van a enseñar el cosmos, ¿no? Las galaxias, qué sé yo. Pero algunos tal vez piensen que es una forma extraña de enseñar, o ¿qué es eso? ¿O será algo esotérico, no? ¿Con qué se come, como dices? El cosmos. Entonces, así es. Y es muy complicado. De hecho, normalmente lo presentamos a los papás no en unos informes así de 5 minutos, porque es un tema muy complicado. Claro. Y normalmente tenemos apoyos visuales, pero bueno, yo espero que no nos hagan falta y que se puedan llevar una idea. De qué es, ¿no? De, como dices, qué es, cómo surgió, de qué se trata. Pues miren, si quieren podríamos empezar como con normalmente con los papás lo haría al revés, porque siempre les voy platicando que vamos a responder a varias preguntas sobre educación cósmica. Entonces, las preguntas principales que yo les hago y que le quiero que se lleven, y que sería el mismo tema en esta plática, sería, ¿qué es educación cósmica? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su historia? Un poquito lo que comentabas ahorita. ¿Por qué dar educación cósmica a niños de 6 a 12 años en Montessori? ¿Para qué? Y un poquitito acerca del cómo lo hacemos. Pero en las pláticas normalmente vamos construyendo, como digamos, para que al final lleguemos a una definición completa y que los papás se lleven una idea. Claro. Aquí me preocupa un poquito el tiempo porque el podcast tiene un tiempo limitado, entonces creo que voy a empezar al revés. Les doy como una visión muy general y ya si quieren ustedes me van preguntando de cada punto, ¿no? Para no quedarnos en que se termina el tiempo y Jacqueline no llegó y no dijo qué era eso. Y ya no supimos qué pasó al final. Exacto, y nos quedamos, bueno, la siguiente parte. El siguiente programa, Entonces, bueno, ¿qué es educación cósmica? En pocas palabras, es el enfoque que fue diseñado para el trabajo en un ambiente Montessori de taller. Esto quiere decir para niños de 6 a 12 años, lo que sería la primaria. Esto ya no tiene nada que ver con casa de niños. Casa de niños y secundaria, que sería el kinder, liceo, taller 3, como en diferentes partes les llaman, sí permea a los otros niveles, pero está diseñado específicamente para el niño de taller. Por las características y necesidades de la mente de este niño de 6 a 12 años. Entonces, a grandes rasgos, ¿en qué consiste este enfoque? Bueno, se les presenta a los niños una visión holística del universo, en donde hay una unidad entre todos los contenidos de estudio. Siempre en Montessori, eso sí, también desde casa de niños, vamos de lo general a lo particular, de todo a las partes y de lo concreto a lo abstracto. Entonces, aquí vamos a llevar ese mismo enfoque, de lo general a lo particular. Todo se va a presentar dentro de un contexto, las áreas del conocimiento se presentan en un contexto que el niño percibe como un universo que es un todo organizado. Y se reconoce y aprecia la interdependencia entre los seres vivos y aún los no vivos, de hecho. Y el niño se hace consciente de que todos tenemos una misión cósmica que sería una responsabilidad, un compromiso. Así, a muy grandes rasgos. Eso sería educación cósmica. O sea, que podemos decir que nosotros vivimos la educación cósmica sin saberlo. Así, de hecho, ahorita que estaban diciendo, pensé eso, porque decías, es que no nos acordamos mucho. Bueno, a los niños no los hacemos conscientes y les decimos, mira, esto que estamos haciendo se llama educación cósmica, ¿no? Lo viven, pero no de una forma directa, ¿no?
Claro. Claro. Ajá, es como ellos van recibiendo las presentaciones y haciendo el trabajo. De hecho, se acostumbra a su mente como a pensar así. Ahorita ustedes lo van a ver y me dicen si es cierto o no. Ajá. Pero no es algo que los niños sepan, hoy vamos a hacer educación cósmica, ¿no? Claro, claro. No lo tienen Entonces, tan consciente o tan claro. ¿Cómo se vive la educación cósmica realmente en un ambiente sin que los niños se estén dando cuenta? Exactamente, esa es una muy buena pregunta. Entonces ya llegamos al cómo. Ajá. Ok. Para empezar, nuestra secuencia es muy distinta a la secuencia que se da tradicionalmente. Ajá. Tradicionalmente se considera que un niño de 6, de 7, de 8 años es un niño pequeño y entonces digamos que van dosificando los contenidos porque el niño es pequeño. Claro. Sí. Poco a poco el niño va creciendo y van aumentando. Les voy a dar un ejemplo donde es clarísimo, sería en historia y en geografía. Y en donde vamos llevando una secuencia muy distinta. Normalmente en un esquema tradicional, con el niño pequeño empiezan primero como con la comunidad, qué hay en el hogar, observa qué hay en el camino de tu casa a la escuela, haz el plano de la escuela, ¿no? Empiezan un poco en geografía, por ejemplo. En historia empiezan igual con la comunidad, tal y tal. Antes era el campo y la ciudad y demás. En tercer año de primaria el niño estudia el Estado de México. Ajá. En cuarto estudia Historia de México. Ahora es tu país. Ajá. En quinto estudian el sistema solar y llegan a la historia de las grandes civilizaciones. Ok. Y en sexto están estudiando el hombre prehistórico, los tipos de galaxias, las fuerzas, ¿no? Puede cambiar un poquito porque nos cambian, disculpen ustedes, pero nos cambian el programa Claro, y claro. los planes y programas, pero Claro. en general funciona así. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos completamente al revés. Al niño, cuando llega a un taller Montessori a los 6 años, en el primer mes de clases se le va a dar esta presentación que mencionabas, José Roberto, que es el Dios sin manos. Ajá. Padrísima. Exacto, es una de las primeras 5 grandes lecciones de Montessori donde se le presenta al niño la formación del universo, el sistema solar y la Tierra. Claro. Ajá, pero Bien. si ves, vamos de lo más grande, que es el Ajá. universo, al sistema solar, del sistema solar a la Tierra. Y luego se le muestra al niño cómo se formó la Tierra y cómo al principio las moléculas estaban muy calientes, tal y los volcanes, esto y lo otro. Y no hay nada que más le guste a un niño de 6, 7 años que aprender sobre los volcanes, la Claro. Tierra, las Claro. galaxias y los tipos de galaxias, etcétera, ¿no? Entonces, después de esta presentación seguiría lo que es la línea de la vida, que es la historia de la vida sobre la Tierra. Entonces es como, bueno, ya vimos la formación de la Tierra, ahora vamos a ver la aparición de la vida sobre la Tierra, pero esto se da con una historia en donde siempre la Tierra tiene una necesidad. Sí, sí. En la Tierra, por ejemplo, en el agua hay muchísimo carbonato de calcio que no permite que vivan muchas criaturas y entonces aparecen los corales a limpiar el agua. Sí, que se comen todo, ¿no? Exacto, y con eso construyen sus cuerpos. Estos seres no están pensando en dar un servicio, obviamente, Claro. pero ellos están al cubrir su necesidad, al satisfacer su necesidad, están satisfaciendo ayudando a resolver un problema que hay en la Tierra, ¿no? Que es limpiar el agua. Lo mismo pasa después ya cuando no hay vida sobre la Tierra, ya fuera del agua, porque todo el aire está contaminado con un gas, ¿no? Y entonces aparecen las plantas que vienen a limpiar el aire porque ellas necesitan el dióxido de carbono para fabricar su alimento. A partir de ahí, tú vas dando toda esta historia de la línea de la vida y en el último momento aparece el ser humano. Y los niños, de verdad, niños de 6, de 7, de 8 años, es como, wow, pero toda esta tierra se formó y todo este tiempo pasó y ahora aparece el ser humano y nosotros tenemos que cuidar esta tierra. Tú no das una historia con una lección donde digas, entonces niños tienen que cuidar y el planeta. No. Los niños perdón que te interrumpa, o donde las fechas sean importantes o los nombres de los periodos sean importantes, ¿no? Exacto. Sí, eso es importantísimo, José Roberto. En este momento, cuando nosotros presentamos la línea, ni siquiera tenemos que hablarles de la era paleozoica, mesozoica, la etimología del nombre y tal, sino que damos como esta historia de que en la Tierra hay un problema y hay que resolverlo. Y entonces, todos estos seres vivos aparecen ya con una misión.
Ok. Y cabe mencionar que esta historia la hizo la doctora María Montessori, ¿correcto? Con Mario, esta ya es más de Mario. Ok. Ok. Ajá. El Dios sin manos es todavía de María Montessori y la historia de la línea de la vida, de hecho, cambia en el Dios sin manos, que también hay muchas personas que se pelean un poco con el nombre y lo que Ajá. hacemos es llamarle la fábula cósmica, porque no es una clase de religión, Ajá, ¿no? ajá. Sí. Habla de como de un poder que crea estas cosas. Claro, Y claro. entonces no importa, yo tengo más de 30 años de experiencia y he trabajado esta presentación con niños católicos, cristianos, judíos, ateos, ¿no? No hay problema, ajá, Claro. sí, porque no es algo que tenga que ver con religión. Claro. Pero en la historia de la línea de la vida, Mario cambia y ya no habla de un Dios sin manos, sino de un tribunal de la naturaleza. Wow. Ajá. Wow. Y entonces, bueno, esta historia de la línea de la vida es maravillosa. Además, cada una de las 5 grandes lecciones tiene otras lecciones adicionales o siguientes, digamos, en el mismo tema. Ajá. Y si quieren, después regresamos un poquito a esto para que no se nos acabe el tiempo. Ok. Entonces, pero bueno, es maravillosa, ¿no? El final de la línea de la vida es así como Sí, mágico. sí, sí. Sí, porque aparecemos ahí. Ah, sí, pero porque aparecemos como que la tierra ya nos preparó todo y nos lo da como un regalo. Ay, sí me acuerdo que hasta dice que el pasto es como para que podamos poner nuestros piecitos. y La, estemos Miri. cómodamente. la alfombra verde. Ajá. ¿Cómo te acuerdas? Es que la acabamos de Ese grabar. hizo trampa y acaba de grabarla Hizo también con trampa. Liliana Sí, porque- Y Martinelli. también Entonces, dice que debo se de pone acusarla. flores. Así es, sí, dice que la tierra se ha puesto flores en el cabello, está cubierto con joyas, sus Ajá. alacenas están llenas. llenas de leche y miel, carne Sí. y vegetales. Sí. Y en el sótano encontrarás hierro y carbón, y todas son referencias a cosas que vienen en la línea de la vida. Y le habla a la tierra, le habla al hijo, ¿no? Y le dice, ahora está todo dispuesto, es Ujú. tiempo para tu llegada. Claro. Ay, padrísimo. Sí, hicieron trabajo. Sí, porque los niños ya no creo que se acuerden. La idea aquí es que ellos se llevan todas estos contenidos un poco más como semillas, hablamos Claro, de semillas. claro. No Sí. quiere decir que se van a acordar perfecto de cada historia y cada dibujo y cada cosa, sino que las lleven, te puedo decir, en su mente y en su corazón, ¿no? Pero Sí. no de una forma como tan explícita, porque Claro. no se van a acordar. Bueno, si quieres ver cómo ya esas semillas florean, enos aquí con la Sí, piel ya las- chinita, Ay, con sí. esa narración. Sí, es maravillosa. Claro. Entonces, bueno, después de esta hay varias otras historias. Está el reloj de las ceras, está la línea negra, en donde el niño se encuentra con que todo este proceso de historia de la Tierra, tú contrastas 4.500 millones de años de historia de la Tierra con 1 millón de años de la Ajá. historia del ser humano, con un listón que mide 45 metros, que los niños se llevan al jardín y lo van desenrollando y van leyendo y contando la historia. Y al final, en toda la línea es negra, completamente negra. Y el último centímetro es un centímetro blanco que representa todo el tiempo que los seres humanos hemos estado en la Tierra. Entonces, igual aquí los niños llegan, wow, y esto pues es una responsabilidad y tenemos Claro. que cuidarla, ¿no? Claro, Sí. Pero ellos llegan, tú no se los dices. claro. Ajá. Esa sería como la segunda de las 5 grandes lecciones, que es la historia de la vida sobre la Tierra. Ujú. La tercera es la historia del ser humano. Aquí ya llegamos al hombre prehistórico. Ajá. Y entonces ya platicamos de cómo este ser tenía las mismas necesidades en aquel entonces que nosotros tenemos. Ajá. Porque Claro. además se va trabajando algo paralelo que son las necesidades fundamentales del ser humano. Claro. Y entonces, dime. También yo para presumir, que como también presume Miri que se la sabe, esta parte es cuando narra lo de la mano, ¿no? Esta mano que está hecha para pintar y que está hecha para para amar y todo este rollo. No se acuerda. Así es, no, sí se acuerda muy Sí me bien. acordé. Sí, así es. Tenemos Es que- la historia, que es la de la línea del hombre, y luego llega la línea del ser humano ahora, y luego llega la línea de la mano. Ujú, ujú. Y precisamente en esta línea del ser humano, nosotros contamos que también, porque se usan muchas metáforas en Montessori, ¿sabes? Sí. Para que se trata de impactar al corazón del niño, ¿no?
Y entonces le estás contando que probablemente cuando todos estos animales, tú imagínate un tigre de dientes de sable, el oso cavernario, el león cavernario, están ahí, el águila con sus garras, ¿no? Y entonces ven nacer a este pobre indefenso ser humano, que es un bebé que está ahí, un bultito, que no sabe hacer nada. Que no tiene ni dientes, ni... Exacto, no tiene ni dientes filosos, ni garras, ni alas. Bueno, ni siquiera tiene la piel peluda, se va a morir de frío, ¿no? Ajá, y entonces los niños se están imaginando todos los animales viendo a esta indefensa criatura débil y vulnerable ahí. Y entonces les platicas que ni débil ni vulnerable, porque nosotros tenemos varios regalos, ¿no? Tenemos una mente maravillosa que puede imaginar y crear, que va acompañada de una mano que puede hacer cosas. Tenemos la inteligencia, el lenguaje y el poder del amor. Claro. Ajá. Y entonces hemos podido crear ropa que nos permite vivir igual en el Ártico que en los trópicos. Hemos podido crear, tenemos palas y picos, no tenemos uñas, pero tenemos estas cosas y podemos volar en un avión porque hemos creado todas estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, vamos, perdónenme, tenemos que hacer una pequeña pausa. Claro. Y adelante. regresamos en este momento porque viene bueno, todo es verdaderamente emocionante, pero para entender justamente por qué empezamos a hablar de estas grandes presentaciones y hablar de educación cósmica, tenemos que continuar. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Adelante. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo lo supo? ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? No se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar mi playera de las letras de Lija. Yo quiero las del binomio. ¡Las cadenas! ¡Los mapas! ¡Los mapas! No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias. Bueno, pues estamos de vuelta aquí retomando esta conversación y plática que está buenísima con nuestra queridísima Jackie. Jackie, bienvenida otra vez. Gracias. Aquí seguimos. Así es. Muy bien. Y para retomar un poquito, estábamos hablando entonces de las grandes presentaciones y estábamos en este brinco de la historia del hombre a la historia de la mano, que es importantísima. Nos decías los regalos que recibimos los seres humanos, y está la mano, está pues obviamente el cerebro, nuestra inteligencia y la capacidad de amar. Así es. Nos la ponen aquí en la historia como esta capacidad de querer no solo a tu familia o a las personas que conviven contigo, sino que es una capacidad única porque tú puedes amar a seres que nunca has conocido, con los que nunca has estado en contacto, y puedes desear lo mejor para ellos y querer que estén bien, ¿no? Que tengan todas sus necesidades satisfechas, etcétera. Entonces es un amor importantísimo. Claro. Que es muy grande, ¿no? Y esta nos lleva a una siguiente línea, todavía en historia del ser humano, que es la línea de la mano, en donde nuevamente se hace como esta comparación, digamos, en donde se representan 5,000 años de historia del ser humano, y se hace la diferencia entre la prehistoria y la historia, porque en un momento, igual en el último centímetro, el ser humano empieza a usar su mano de una forma completamente distinta. Claro. Y esto es para escribir. Claro. Cuando el ser humano aprende a escribir, entonces puede comunicarse ya no solo en el presente, sino que tú puedes ir a ver a los egipcios y saber cómo se llamaban sus reyes y reinas, faraones y faraonas, etcétera, Claro. ¿no? Puedes ver a los sumerios, etcétera, y les platicas en esta historia a los niños que toda la historia está en este último centímetro rojo, que representa desde que se inventó la escritura hasta nuestros días. Claro. En todas estas historias hay además un sentido de gratitud que se va despertando en los niños, pero que igual tú no lo dices.
Pero es como gracias a estos seres prehistóricos que aprendieron a conquistar el fuego y que aprendieron a hacer herramientas y a hacer ropa, ¿no? Nosotros tenemos estas cosas. Gracias a aquellos seres humanos que no conocimos y que crearon estos signos para comunicarse, nosotros podemos saber sobre ellos. Y gracias a la escritura, bueno, se le da todo este enfoque de la importancia que tiene para nosotros y para el progreso de la civilización, ¿no? Claro. Entonces, ahí digamos que termina la historia la primera historia, las primeras historias de los seres humanos. Y de ahí tenemos dos líneas a las que te puedes ir. Una, que sería la cuarta de las grandes lecciones, es precisamente la historia del alfabeto. Okay. La historia de la escritura. Ajá. Y puedes tomar otra línea que es la historia de los números, y entonces también ves los números egipcios, sumerios, egipcios, etcétera, romanos, mayas, arábigos, ¿no? Ajá. Pero también por otra línea te sigues en historia y vas a la línea de las civilizaciones. Ok. Entonces, después de la línea de las civilizaciones ya vendría lo que sería historia moderna, pero no enfocada a guerras, sino enfocada al progreso de la humanidad. Eso es importantísimo. Importantísimo, porque Montessori veía las guerras como una penosa necesidad en la historia humana. No eran los momentos cumbre, no eran los momentos más importantes que todos tenemos que saber. Claro. Sino el progreso del ser humano. Ni el estudio de los héroes surgidos de las guerras. Exacto, exacto. Que muchas veces la historia se convierte, bueno, apréndete la fecha y el lugar de cada batalla, de cada guerra, ¿no? Ajá. Y es muchas veces lo que se estudia. Claro. Acá nosotros lo vemos diferente, porque Montessori nos dice que el niño se podría preguntar, bueno, entonces, ¿de dónde viene el progreso si la historia es de guerras y todo el tiempo unos contra otros, ¿no? Claro. Sí, y justo lo que iba a decir, o sea, y más Montessori que viene con esta filosofía de educación para la paz, ¿no? Exacto, porque educación cósmica, de hecho, va ligada a educación para la paz, van juntas. Entonces, es esta historia de logros y te enfocas en toda esta historia de la arquitectura, el arte, la mitología, qué se creía, qué pensaban y qué pudieron ir haciendo y cuál es el progreso que se va derivando de cada una de estas civilizaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con los griegos? ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? ¿Y qué tenemos de los egipcios, de los romanos, etcétera, ¿no? Sí. Ya a partir de ahí, si se dan cuenta, ya hemos estudiado una infinidad de cosas y entonces viene historia nacional. Ajá. Pero si tú te das cuenta, el marco de referencia para el niño es gigantesco porque partimos del universo, al sistema solar, a los planetas, a la Tierra, a la vida sobre la Tierra, a la historia del ser humano y de la historia del ser humano, ahora sí, en general, y ahora sí, en México. ¿Qué pasaba cuando en tal lugar pasaba esto y aquello y tal, ¿no? Entonces, si ven, la secuencia es muy distinta. ¿Y por qué hacer esta secuencia distinta? No es porque María Montessori un día se le ocurrió, se lo inventó, ¿no? Sí, ¿por qué? Exacto, ahí llegamos al por qué. ¿Por qué trabajarlo así? Porque la mente del niño de 6 a 12 años es una mente que quiere saber cómo funciona el mundo en el que vivimos. Claro. Si tú invitas a cualquier niño, un sobrinito, un amiguito que ande por ahí, le dices, oye, ven, Carlitos, ¿quieres saber cómo se forman las nubes? El niño te dice, sí, por favor, ¿dónde? ¿Cuándo? Platícame, ¿no? ¿Dónde nos vemos y a qué hora? Y si le dices, oye, ¿sabes cómo se alimentan las plantas y cómo es que crece la raíz? Sí, claro, dime, vamos a buscarlo, ¿no? Porque es el niño que se pregunta el porqué de todo. Entonces, Montessori nos dice que tenemos a un niño que está en la etapa de la imaginación, tiene una imaginación muy poderosa que puede viajar en el tiempo y en el espacio, por eso Montessori nos dice, le puedes dar historia y geografía. Claro. Y tiene la etapa de la cultura. Este niño de verdad no solo desea, sino que necesita saber. Montessori habla de que el niño tiene hambre cultural. Claro. Ajá, y que en este momento hay que ayudarlo, no darle las respuestas, sino ayudarle a encontrarlas. Entonces, este niño va por ahí y se pregunta, ay, ¿por qué las plantas son verdes? ¿Y por qué el animal tal? ¿Y por qué este otro, no?
Y es por esto que Montessori dice, bueno, ¿qué le vamos a dar a este niño? Vamos a darle el universo. Un niño de 6, 7, 8 años, ¿qué quiere saber? Quiere saber de las galaxias, quiere saber de los dinosaurios, por favor. Sí, ¿no? sí, los vuelve locos. Todos los niños quieren saber de los dinosaurios y en los programas tradicionales vienen por ahí de 5º año de primaria. Claro. Y perdón que hago una pausa porque además ya nos hablaste de que aprendimos geografía, aprendimos historia, aprendimos química. En algunos momentos en la parte del Dios y Hermanos hay química y física. Y además, si te metes al nombre de los dinosaurios, hay lenguaje porque los niños saben cómo decir triceratopos o claro. montones, ¿no? Uh-huh. Sí, si ves, ya vimos también historia del alfabeto, eso claro. nos va a llevar al lenguaje. Ahí en el lenguaje, bueno, vas a llegar a todo lo que es, digamos, por ejemplo, aquí el español, ¿no? Ya de ahí vas a la gramática, ya de ahí vas a la redacción, vas a diferentes aspectos del lenguaje e incluso a otros idiomas. Claro. Pero estás trabajando con este ser humano, ¿no? Sí, Mili. Claro, estos son temas que tanto un niño como de 6 años hasta un niño de 12 años puede tocar o bueno, más bien estudiar, más bien, ¿no? Claro, puede y desea, que ese es el punto más importante para nosotros. ¿Qué pasa? Exacto, y que además el niño tiene esta imaginación poderosísima, este hambre cultural, y el niño desea explorar, igual que el pequeño de 0 a 6 años tenía que explorar, pero ese niño exploraba de forma física, exploraba su medio ambiente físico. A través del movimiento de la mano, del cuerpo, empieza a caminar, a dominar su cuerpo, etcétera, ¿no? Y ese niño explora físicamente, mientras que el niño de taller explora a través de su imaginación, de su mente, ¿no? Claro. Es una exploración mental. Sí. Entonces, tiene además una necesidad de desarrollar su propio criterio. Hablamos de que aquí desarrolla la independencia mental y moral. Quiere saber qué es bueno, qué es malo, qué se puede hacer, qué no y por qué. Ya no es nada más como el chiquito que le dice, eso no se hace, mijito, ¿no? Ah, está bien, mami dijo que no se hace, perfecto, ¿no? Está feliz. El niño de 6 a 12, no. ¿Quieres? A ver, ¿por qué no se hace? ¿Por qué? Claro. ¿Y por qué tú el otro día sí estabas haciendo eso, no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Montessori? Vamos a darle el universo, pero vamos a dárselo de esta forma. El niño no quiere memorizar contenidos y repetirlos en el examen mañana. Sí, claro. Porque a lo mejor decía, no, pues es que yo les dicté el concepto de fotosíntesis. No, pues es que no les dictes, ¿no? No, pues qué flojera aprendérselo así, ¿no? Exacto. Aquí la idea es satisfacer esta curiosidad, pero a partir del asombro del niño, y que el niño diga, wow, esto está padrísimo, quiero saber más. Claro. Sí. Oye, Jackie, también aquí volvamos a retomar esta parte también, no sé, me atrevo a decirlo, igual y si estoy mal me dicen, del ambiente preparado, ¿no? Que sigue cubriendo las necesidades del niño, ¿no? Tal vez en casa de niños vemos que pues necesita que todo esté como ordenado y así, pero aquí ya va como a una evolución más adelante, a esta parte de, ya no solo es del ambiente preparado como de los lugares y organización, ya va a un ambiente, me atrevería a decir, ambiente preparado mental, de que ya están cubriendo las necesidades de esta parte de yo necesito investigar y necesito saber el todo de todas las cosas, ¿no? Así es. Entonces, a este niño, aparte, como les decía, tenemos materiales que son punto de partida, no de llegada, para que ellos investiguen. Y entonces, bueno, que trabajen todavía con libros, ojalá. Se trabaja. Nosotros todavía los llevamos, mira, usa las enciclopedias, aprende a usar el diccionario, aprende a usar esto, ¿no? Pero claro que ahorita, bueno, con las computadoras y tal, pero además, sí, María Montessori pensaba que la escuela quedaba chica para el niño de esta edad y que por eso es que tenemos todo este programa de salidas. Claro. Ahorita, pues, bueno, están, bueno, no hablo de ahorita con la pandemia, sino aún antes, están como muy limitadas las salidas y visitas escolares por muchas situaciones, pero la idea es que el niño salga, que vaya al museo, que vaya a la fábrica, que vaya al parque, que observe, que vaya al jardín botánico, ¿no?
¿Por qué? Porque necesita explorar un mundo más grande. Claro. Ahí una vez más el papel del papá es muy importante porque si el papá no entiende esta hambre que tiene su hijo de comerse literalmente el mundo, entonces pues puede dejarle la tablet y con la tablet explora el mundo, pero también se encuentra con muchas cosas que no satisfacen esta necesidad, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención de esto es por qué el niño en esta etapa sí puede entender la metáfora, sí pueden inclusive, no sé si apreciar, pero sí disfrutar del lenguaje poético con el que Mario y María Montessori desarrollan estas presentaciones. Claro, porque ya está listo, ya en esta, no es como en casa de los niños, el niño de 3 a 6, que necesitamos todo muy concreto y muy en la realidad. Sí, acá sí diferenciamos entre fantasía e imaginación, ¿no? Claro. No hablamos de cuentos de hadas y este tipo de cosas, aunque el niño ya se los puedes dar perfectamente y no va a pensar que es real, pero hablamos de que él a través de esta imaginación puede hacer imágenes mentales de cómo va funcionando el mundo, ¿no? Claro. Entonces, y entiende perfecto que son metáforas, que no están los angelitos que llevaban aquella materia caliente de la tierra, ¿no? Mientras que el niño pequeño es más literal. Ok. Este niño no, ya él puede y ubica que son metáforas, que los animales nunca se juntaron a ver al pobre hombre que no tenía garras, ¿no? Entonces, no sucedió, pero con este niño ya lo podemos hacer, ¿no? Y decimos, en inglés lo dicen muy bonito porque dicen storytellers. Sí. Que nosotros en español diríamos cuentacuentos, pero no es lo mismo un cuentacuentos, no cuenta historias. Sí. ¿No? Ni narrador, o sea... Y no, ahí esa palabra, bueno, si alguien nos la regala un día, estaría muy bien, pero... Yo he estado luchando justamente con eso porque el storyteller tiene una dinámica diferente, ¿no? El cuentacuentos se nos hace como el que, inclusive hasta infantil, que te pones en la cama del niño a contarle el cuentos, ¿no? Pero el storytelling es todo un mecanismo. Exacto, y entonces aquí esa es la idea, que el la guía impacte al niño a partir de estas historias, y lo importante no es en este momento que se aprenda que la era mesozoica duró de tal a tal y duró tantos años, ¿no? Sino que se dé cuenta de que hubo un proceso en el que se formó la Tierra, que hay un orden, que los animales llevan, de hecho estaba en orden evolutivo, por ejemplo, ¿no? Pero son puntos de partida y eso es muy importante. Entonces, bueno, ya tenemos el por qué, porque esta es la edad en que este niño necesita satisfacer esta hambre mental. Y como decías, José Roberto, si los papás no se dan cuenta, e incluso en las escuelas, este periodo sensitivo quedaría no resuelto y el niño lo que le sucede es que empieza a perder interés. Mientras que el niño de 6, 7, 8 años quiere saber todo de todo, ya el niño de la secundaria o de la prepa, que es al que ahora tradicionalmente dicen, mira, ya está grande, ahora sí. Vamos a darle todo. Y el niño llega a la secundaria y tiene 14 materias, 14 maestros que entran y salen, y le dan física, química, biología, historia, geografía. El problema es que nada conecta con nada. Eso. Entra el maestro de biología y da biología, y al siguiente año llega el maestro de física y da física, pero nunca conectan una con la otra. Historia no tiene que ver con español, el de historia da su materia, geografía es aparte, y entonces para este niño estas cosas no tienen significado y el chico en esta edad es muy probable que diga, ¿para qué me va a servir? Y entonces cualquier maestro de secundaria prepa con que tú platiques, me va a decir que uno de los problemas es que hay muchos niños que tienen resistencia para aprender, porque dicen, no, ¿para qué me enseñas álgebra? Yo voy a estudiar diseño gráfico, yo voy a estudiar psicología, ¿no? Claro. Sí. Ya no quieren, pero si a un niño de 11 años tú le dices, oye, te voy a presentar la raíz cuadrada, dice, por favor, ¿cuándo? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Yo lo quiero hacer porque su mente está en eso, en saber todo, ese es su interés primordial.
Claro. Pero, ¿qué pasa cuando el niño de 6, 7 años pregunta, ¿cómo se forman las nubes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y el papá dice, no estés preguntando, niño, me estás molestando, no me interrumpas, vete de aquí. Y llega a la escuela y le pregunta a la Miss, ay, ¿cómo se forman las nubes? Y la Miss le dice, no, hoy no toca ese tema, ese lo vas a hacer cuando estés en 4º año de primaria. Y entonces este niño deja todas estas preguntas sin responder, y dependiendo de sus características, porque hay niños que de todos modos van a investigar y lo van a lograr por su cuenta, pero habrá otros que dicen, ok, entonces yo me espero a que tú me digas qué es lo que voy a aprender. Claro. Pues sí. Ajá, y entonces ya se pierde el interés. Y cuando más adelante oye, vamos al Museo de Antropología. Ay, museos no me hables de museos, ¿no? Claro. A mí invítame al centro comercial. Ajá, ¿por qué? Porque se pierden intereses que eran, lo que nos dice Montessori es que todo esto es natural al ser humano y lo que hay que hacer es cuidarlo. Esta mente de investigación es naturaleza del ser humano, pero a veces se pierde. Porque es no se responde. Ajá. Claro, es ir desarrollando esta sensibilidad, una vez más, de observar las necesidades de nuestros hijos, que hay papás que dicen, es que qué difícil es saber lo que quiere mi hijo. No, pues hay que observarlo, hay que Claro, ver. es lo que nos dijo María Montessori, es la observación. Observen al niño, él es el guía, no me miren a mí, véanlo él es el que pone la pauta, ¿no? Exacto. Y hay familias que me dicen, oye, ¿qué crees que, no sé, el abuelito hace eso con mi hijo y no sabía de Montessori? No, claro, porque es muy natural. Montessori lo que está haciendo es responder a la necesidad. Y si el niño tiene por ahí un abuelito, un tío que le dice, sí, mijito, ven, te muestro, vamos a investigar, vamos allá al jardín y vemos las nubes y vemos qué forma tienen, ¿no? Sí. Se está respondiendo a esa necesidad de forma natural. Claro. Ajá. Y entonces estamos hablando ya de que en la mente del niño, y es que de repente yo lo veo y digo, yo fui niño Montessori, yo soy niño Montessori, y sí hay cosas muy concretas en la vida ya del adulto que la educación cósmica nos da, y tú lo dijiste, el agradecimiento por esto, la capacidad del asombro y la maravilla, híjole, ya que es como bien importante, ¿no? Porque podemos caer en esto, en no maravillarnos de decir cuántas personas, cuánto tuvo que pasar para que se formaran las herramientas, cuántos animales tuvieron que haber pasado para que el día de hoy yo tenga aire limpio. Inclusive para valorar y maravillarnos de que un virus tan chiquito esté ahora haciendo tantos estragos, ¿no? Eso es así educación cósmica. Sí, claro, así es. Sí. Y también hay una gratitud que es más allá del presente, que va también al ser humano del pasado, a los animales del pasado, pero también en el presente tenemos historias, por ejemplo, está la historia del pan, en donde al niño empiezas platicando, ¿no? Muy informalmente, ay, ¿qué desayunaron? No, pues yo desayuné tal y tal cosa y el otro tal, lo que sea, y te das cuenta que varios de los niños consumieron algo que tenía que ver con pan, ¿no? Y entonces vamos a platicar de dónde viene este pan y qué tanto tuvo que trabajar, qué cantidad de personas para que yo tuviera pan. Y entonces vas a ir a ver que fuiste a la panadería, que hizo el panadero con los hornos, con el calor, pero amasó y puso levadura y le esperó el tiempo exacto, tal y tal, pero ¿de dónde sacó harina, no? Claro. Y entonces vas con el molinero, y el molinero, ¿de dónde sacó semillas para moler y tener harina? Ah, pues es que todo va a empezar en la tierra. Cuando empiezas a ver estas historias, todas empiezan en la tierra, ¿no? Y entonces llegas con el campesino que trabajó, que cuidó la semilla, que la sembró, que esperó el tiempo justo, que tal y tal. Y los niños también se dan cuenta y dicen, ay, pero como que no ganan mucho, ¿no? Como que no es un trabajo muy lucrativo, digamos. También los niños empiezan a darse cuenta, y en esta historia tú les haces hay una frasecita que se repite donde tú le dices, este panadero, puede ser el panadero, puede ser el molinero, el campesino, etcétera, no te conocemos, no conocemos tu nombre, ni tu historia, no sabemos cómo eres, no sabemos nada de ti, cómo se llama tu esposa, ni tus hijos, pero preparaste este pan para nosotros y te damos las gracias por ello. Claro. Ajá. Es preciosa esta historia, igual tienes luego la historia del vestido, la historia del zapato, la historia de tal, y entonces terminas haciendo una red de interdependencia entre los diferentes productores, porque resulta que el panadero necesita al zapatero, porque el panadero no sabe hacer zapatos.
Y el zapatero tiene que ir con el carnicero, y el carnicero tiene que ir, ¿no? Etcétera. Y entonces también todos tienen hijos y necesitan maestros, y necesitan escuelas, necesitan agua en su casa, y el drenaje, y esto, lo otro. Y entonces todos empiezan a aportar una cantidad, ¿no? Vas ahí, ves el trueque, que al principio pues no había dinero, entonces intercambiaban productos y servicios, de ahí vas a dar la historia del dinero. Y luego viene una parte en donde para satisfacer necesidades en común tenemos que pagar impuestos. Claro. Y esta historia es maravillosa, ¿eh? Los niños ven como, claro, todos tienen que aportar, Claro, ¿no? y ya hablaste de clases avanzadas de economía solidaria. Exacto. Es maravillosa porque además cuando hablamos de una red de interdependencia, estamos construyendo la red, hacemos un hexadecágono regular. Los niños están viendo geometría y vamos a trazar las diagonales del hexadecágono porque cada uno de estos personajes necesita a los demás. Y entonces, bueno, todos van a aportar para los impuestos y ya de ahí viene, ahora, ¿qué vamos a hacer con estos impuestos? ¿Quién los va a manejar? Y ya de ahí vas a toda la cuestión de las elecciones y el sistema ejecutivo, legislativo y judicial, etc. Claro. ¿no? Sí. Ajá. Civismo y política. Exacto, pero estás hablando de niños, todavía estamos aquí en taller 2, ¿no? Claro. Sí. Pero todo se da como de forma muy natural. Entonces, ya nos regresamos otra vez al cómo. Y nos falta, ¿qué nos falta? Bueno, ¿para qué? ¿Para Aquí, pues a grandes rasgos, este enfoque le ayuda al niño a equilibrar esta parte intelectual con la parte emocional y moral que van juntas, creando una conciencia que es indispensable para la estabilidad humana. Claro. Ajá, nos lleva, ya lo habías comentado, Miri, a Educación para la Paz, por supuesto. Entonces, es el despertar esta gratitud, el que estos chicos se van desarrollando con una conciencia, porque ellos van viendo, bueno, si los corales, ¿no? Y si estos seres unicelulares tenían una misión, ¿cuál será mi misión? Sí. Yo que tengo todos estos regalos, que tengo la inteligencia, la imaginación, manos, lenguaje, amor, ¿qué voy a hacer, no? Claro. Sí. Y entonces el niño se empieza a preguntar, bueno, ¿cuál va a ser mi misión? ¿Cuál es mi misión cósmica? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces algo sucede con el niño de esta edad y de verdad sucede que los niños se empiezan a preguntar, bueno, ¿y entonces yo quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Que son las grandes preguntas filosóficas de la humanidad, ¿no? Claro. Y que aquí se adelantan. Normalmente el niño se enfrenta con esto en la secundaria. Sí. Y cae un poco como en crisis, ¿no? Acá el niño se adelanta porque el mismo material y las historias que se ven tan sencillas, pues te van como llevando a esto, ¿no? Oye, ya que, ¿y será que el niño tiene alguna, llamémosle ventaja, no sé, en periodo de desarrollo, alguna ventaja para enfrentarse a estas preguntas en esta etapa por encima del adolescente que además de las preguntas filosóficas se tiene que hacer preguntas de mi cuerpo está cambiando, mi familia no me entiende, Ajá, y mi barrito, y la niña que me gusta, y el chico que no sé qué. Exactamente. Sí, y eso súmale las preguntas existenciales. Sí, claro. En el niño de taller, Montessori nos dice que es la edad más estable. Es una edad estable, tranquila, no tiene grandes pasiones, ¿no? No está enamorado y no quiere, no está pensando en cómo ganar dinero para invitar a su novia al cine. Entonces, ¿cuál es la preocupación de un niño de taller? Saber cosas. Claro. ¿No? Y el hacerse estas preguntas en el niño de taller es mucho más, como más accesible, digamos, porque no está en ese momento de crisis, ¿no? No quiere decir que se las responda, evidentemente, pero sí que empieza a pensar en el tema de, bueno, es que si el protozoario tuvo una misión, el coral y los peces, y todos fueron apareciendo por una necesidad, ¿yo qué voy a hacer, no? Claro. Porque hasta sí lo asume como cuerpo, un compromiso, ¿no? Como un compromiso. ¿Cómo, Miri? Que hasta de su mismo cuerpo, retomando el gran río. Ajá. Claro. Y dice, ¿no? Así de que cada quien está haciendo su trabajo. Así es. De hecho, en algún momento acusaron a Montessori de ser socialista por el Gran Río, porque todos son igualmente importantes y todos hacen su trabajo perfectamente, ¿no? Y le ponen y todo el mundo recibe entonces lo que necesita, pero no más de eso. Claro, claro. Sí, ¿cómo brincas de ahí a la política? Bueno, sí, se puede. Sí, pues sí. Sí, pensándolo. Pero es que entonces, justamente eso, o sea,
lo que tienes en las presentaciones y en los cartelones es la narración, la historia, que si algo tienen las historias, los cuentos, es el uso de inteligencia muy profunda a través, otra vez, de la metáfora, ¿no? Ujú. Si los niños no desarrollan o si algo les bloquea esa capacidad del asombro, del entender que el Ministerio del Viento no es que tengamos adentro un molino, sino que hay un conocimiento más profundo. Si eso se bloquea, el adulto termina teniendo broncas muy, muy fuertes, ¿no? Con esta idea de que la metáfora habla de profundidades más grandes de las que se puede llegar en la ciencia común. Sí, claro. Montessori nos habla de algunos riesgos cuando no se satisfacen los periodos sensitivos de cada etapa y digamos que la persona no va superando cada una. Por ejemplo, de casa de los niños, bueno, desde aún de comunidad infantil, el niño de 0 a 6 años, lo que requiere la meta es la independencia física. Okay. Una persona que no alcanza la independencia física va a ser dependiente más adelante. Porque de la independencia física va a partir después el desarrollo de la independencia mental y moral, y después viene la independencia emocional, pero cada una se construye en la anterior. Entonces, el que no alcanza la independencia física en ese momento, porque siempre le hacen todo, porque mamá le carga hasta la mochila, le amarra las agujetas, aunque tenga 8 años, ¿no? Más adelante vemos gente, y no lo puede negar, que no puede ir a comprar unos pantalones o un suéter sin que alguien le acompañe y le diga cuál escoja. Claro. Sí. Ajá, es así de sencillo. Pero el riesgo en el niño de taller, la persona que no supera esto, los niños de taller, Montessori los compara con los nómadas, están siempre a la búsqueda, están explorando, quieren saber, investigar y tal. Pero cuando digamos que no aterrizan, hay personas que no terminan lo que empiezan y entonces van constantemente cambiando de trabajo, de situaciones, no logran terminar los procesos, van aquí y allá y siguen siendo como vagabundos, como nómadas, ¿no? Claro. Sí. Ajá, bueno, ya son otros temas que nos habla María Montessori por ahí, ya nos salimos. Sí. Okay, No sé si ya contestamos todo, a ver, ya vimos que era... ¿Cómo surgió? Habíamos platicado en el podcast anterior un poquitito, pero bueno, por si alguien no había escuchado eso, que María Montessori vivió las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, y la Guerra Civil Española. Así que finalmente ella, junto con Mario, terminan en la India y tienen contacto con una sociedad que se llama la Sociedad Teosófica de la India, en donde están en contacto con budistas, cristianos, musulmanes, judíos, zoroastrianos, de todo, Y esta sociedad promovía la hermandad y el estudio de la religión, la filosofía y la ciencia, pero no como buscar qué religión es mejor que las demás, sino que tienen todas en común. Entonces, esto es lo que le da también ese punto de partida a María Montessori y después a Mario para ir diseñando todo este enfoque, ¿no? De educación para la paz y de educación cósmica. Claro. Ahí, por ejemplo, ella comenta una historia en donde cómo nace la línea negra. Había un niño judío que discutía con un niño musulmán sobre cuál de sus civilizaciones era la primera y más importante, la más antigua. Y entonces María Montessori diseña esta gran lección como para mostrarles que comparados con la historia de la Tierra, relativamente ninguna de las dos no tenía importancia al punto, ¿no? Claro. Ajá, entonces ahí es la historia un poco de cómo es que surge este enfoque y de la importancia del para qué. Ella decía que la educación debería tener absolutamente como objetivo lo que es esta conciencia, un comportamiento cósmico, ¿no? El que una persona sea capaz de contribuir a una sociedad y a conservar la naturaleza, en vez de ser una persona que esté dedicada nada más a cuestiones egoístas, a la posesión material o incluso a la destrucción. Claro. Sí. Sí, a partir de la educación cósmica, uno no puede pensar que el desarrollo de una empresa pueda ir
en detrimento de la selva, o de que por el lucro yo pueda tener el derecho de alguna manera o la propiedad de un árbol, por ejemplo. Exacto. Sí. De un árbol y menos de un ser humano, Y menos ¿no? No un vas ser a ir humano. a ser esclavos por ahí, que todavía hay, la esclavitud existe, ¿no? Claro. Sí. Entonces, esa es lo que María Montessori nos decía, no puedes educar el intelecto sin equilibrar la parte emocional, espiritual, la parte moral, y entonces este enfoque ayuda a encontrar ese equilibrio. Y tú ves, ustedes los dos estuvieron en Montessori, los niños que van de Montessori no van por ahí persiguiendo animales. Cuando llega un niño nuevo a la escuela a veces y el inocente pisa un escarabajo, ¿qué te puedo decir? O sea, de verdad, tranquilo todo el mundo, él es nuevo, no sabía que no matábamos a los escarabajos en la escuela, ¿no? Claro, Porque, claro. bueno, se le puede venir el mundo encima, los niños no están pensando en que se pueda maltratar o matar animales, ¿no? Claro. Claro. Básicamente, también aquí algo muy importante es que el objetivo de la educación cósmica no es que el niño aprenda todas estas cosas como conceptos, sino María Montessori nos decía que era sembrar semillas. Claro. Y entonces los guías Montessori estamos todo el tiempo sembrando semillas, y a lo mejor en este momento el niño no tuvo el interés de tal o cual cosa, pero más adelante, y de hecho yo creo que ustedes lo pueden confirmar, Sí. de pronto en la vida, en prepa, en universidad o más grande, oye, esto a mí me encanta, este tema está padrísimo, ¿no? Claro. Porque tú ya tenías la semilla desde antes. Y no nos dimos cuenta, justamente. Sí, bueno, ahorita hemos visto cómo van surgiendo esas semillas, ¿no? Porque sabemos que están ahí, pero ahorita que estamos con este proyecto padrísimo, sí hemos visto una que otra que ya floreció. Claro. Claro, porque las haces conscientes, ¿no? Claro, y yo creo que es eso, o sea, entrevistamos a los exalumnos y es un poquito empezar a platicar y caen en la cuenta de, es cierto, eso me lo sembró Montessori hace mucho tiempo. Sí, entonces, yo creo que sí hay como una necesidad de nosotros como exalumnos dar un vistazo atrás y desde luego para agradecer, para ordenar y para decir qué afortunados somos de haber tenido esta oportunidad de educarnos de forma diferente y de haber tenido a guías que sembraron en nosotros esta educación cósmica. Ya que un mensaje final, desde luego tenemos que platicar todavía muchísimo alrededor de este tema y te comprometemos para otro programa, pero yo ya la comprometí. Un mensaje final para poder cerrar esta parte de la educación cósmica. Pues, si quieres les puedo compartir una frase de María Montessori que nos decía, démosle al niño una visión del universo entero, porque todas las cosas están interconectadas, formando una sola unidad. Claro. Y esta cuestión de todo va entrelazado, todo tiene relación con lo demás, y esto hace más sentido, esto hace que para el niño las cosas tengan significado. Claro. Y no es pues el repetir cosas, ¿no? Claro. Y esta conciencia, bueno, es parte importantísima de Montessori, que a veces, pues la gente hablas del material de matemáticas y todo el mundo habla de, ¿no? Matemáticas Montessori, incluso hay escuelas tradicionales que te dicen que tienen su salón Montessori de matemáticas, ¿no? Sí. Pero acá no es solo eso, no es solo el material, sino este enfoque, ¿no? Claro. Toda la interrelación que tiene. Así es. Miri, ¿tú algo que quieras compartir? Yo les quiero compartir que desde que Jackie empezó a platicar, me hizo irme a cuando yo justo entré a taller 1 y justo la primera presentación que me acuerdo que vi fue el Big Bang. Así, me acordé perfecto. Yo sí, y sí es cierto, ¿no? Toda esta parte de que empieza de lo súper general hacia lo particular y que al final esto particular es algo que ya llevamos nosotros, que podría decir que es como la comunidad de al final ver por el otro, porque si yo no estoy bien, el otro no va a estar bien. Claro, es importantísimo esta conciencia del otro, ¿no? Claro. Es esta gratitud, este respeto, que son conceptos que van de la mano, además, son valores que van de la mano. Claro.
Sí. Y yo no los puedo ni asumir, ni entender, ni estudiar si no están ligados a mí, si no están interconectados en esta gran maravilla, en esta gran experiencia de lo que es el mundo. Muchísimas gracias, Yaque. Muchas gracias. Y gracias a ti que nos estás escuchando en este programa Identidad Montessori. Gracias por estar con nosotros, Yaque. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y pues muchísimas gracias. Me encanta estar aquí platicando con ustedes. Te esperamos para el próximo chisme y cafecito. Y gracias a ti que nos no nos vaya a llegar la censura de las asociaciones. Sí, sí. Luego nos regañan. Entonces. Gracias a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal, que compartan este contenido para que más personas puedan entender esto que es Montessori y esto que es la identidad Montessori. Muchas gracias, Miri. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos en tu podcast Identidad Montessori. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto@latorrerosa.com.mx o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con @latorrerosa y yo. Nos escuchamos en la próxima.